Muy buenas, mis queridos estudiantes. Como bien saben, razonamiento verbal es poca teoría. Taller de redacción es el tema de hoy. Texto expositivo. Uso de tildes. Tildes se hacen obviamente en gramática, pero como vamos a hacer taller de redacción, tenemos que saber también cómo es que debemos utilizar la tilde. Es algo lo más sencillo que hay todavía, ¿no? En todo el tema de lo que es gramática es lo más sencillo. Gramática, ortografía, es lo más sencillo que hay. No olvides tomar en cuenta que un texto expositivo es el que presenta de forma objetiva hechos, ideas y conceptos. Cuando se refiere a de forma objetiva hechos, es decir, que existen, que son reales. ¿Listo? Su finalidad es informar sobre un tema determinado que se desarrolla a través de subtemas, de manera que el autor en ningún caso plasme sus opiniones, pensamientos y o sentimientos. Generalmente está escrito en tercera persona. Muy bien. Algunas características lingüísticas de los textos expositivos son la objetividad, como ya lo decía arriba, tendencia del uso de tercera persona verbal, léxico denotativo. ¿Por qué sucede en tercera persona? Uno, porque lo que expone en su mayoría de veces no es suyo, sino son la reunión de varios conocimientos y él las da a conocer, está exponiendo las ideas de otros, en su mayoría. Uso de oraciones impersonales y enunciativas. Claridad y precisión. Uso preferente del presente intemporal y del modo indicativo. El verbo que siempre utilizamos, la mayoría utiliza el modo indicativo. Puntualmente, el uso del imperfecto si se trata de la descripción de procesos. Es decir, imperfecto se refiere que no ha concluido. O sea, nos da la idea de que sigue todavía. Uso de conectores, obviamente. ¿Por qué uso de conectores? En la anterior clase hemos hecho conectores, ¿no? Los conectores lógicos. No podemos estar repitiendo el mismo conector. Tenemos que utilizar otro conector porque redundar los mismos conectores no es dable. Es anti-ortográfico, se va contra la redacción, pues es repetir, redundar. Empleo de recursos como las comparaciones. Interesante. Para no estar hablando de la misma, de la misma palabra, se podría decir. Por ejemplo, ya no estaría repitiendo Arequipa si quisiéramos hablar de Arequipa. La ciudad blanca está en problemas. Sigues escribiendo, Arequipa tuvo que salir de una crisis y bueno, etcétera, etcétera. Definiciones, enumeraciones, ejemplos. Los textos expositivos son conocidos como informativos en el ámbito escolar. La función primordial es de transmitir información, pero no solo se limita simplemente a proporcionar datos. ¿Listo? O sea, no es pasivo, no es dar nada más, sino que también, o sea, no es informar datos, sino también tienes que recepcionar los datos, porque ustedes siempre tienen algo que decir. Bueno, en este caso estamos en aulas virtuales. Un poco difícil también esta situación, ¿no? Pero hay que adaptarnos. Es parte de la evolución. Desde una teoría darwiniana, el ser que no se adapta tiende a morir. 2. Tipos de textos expositivos. Ya vimos también el año pasado esto, el analizante o deductivo. Expone la idea principal al inicio. ¿Se recuerdan cuando hicimos un cuadrito parecido a esto? Supongamos que esta es la hoja. Perdón, me pasé. Este es el texto. Acá está el texto escrito, bam, 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 bam. Bam, ahí está el párrafo, otra vez otro. ¿Ya? Y la idea principal nos dice que está al inicio. ¿Qué tal la encontramos acá? Le encontramos la idea principal, ¿no es cierto?
es el texto analizante en ese caso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cuál sería el texto sintetizante? El texto sintetizante nos dice, expone al comienzo los datos o ideas particulares para llegar al final o terminación del tema fundamental. Es decir, la idea principal, ¿dónde se encontraría? La idea principal al final nos dice, ¿no? O sea, más o menos acá. Ahí nos dice lo que es el sintetizante. En cuanto al encuadrado o cuadrativa, eso también hemos hecho. Presenta al principio el tema que se desarrolla a lo largo del texto y por último da una conclusión que refuerza la idea inicial. Entonces, por eso se llama encuadrado. Está en estos lados. Acá, ese es el enunciativo, ¿no es cierto? Ahí y ahí. Bueno, no le chunta la flecha. En estos lados, en esos dos. Por eso es encuadrado, está cerrado. Eso es el que está al inicio, también al final. Da una idea acá, la idea principal, y esa misma idea la concluye al final. Muy bien. Dice, en los textos en este tipo de estructura, las ideas se exponen sin que haya necesidad de coordinarlas entre sí. Todas tienen el mismo nivel de importancia. Perfecto. Perdón. Clasificación de las palabras por el acento. En cualquier texto tenemos que tener presente las tildes. Palabras aguda, grave, esdrújulas, sobreesdrújulas. También hay las esdrujulísimas, pero no las utilizamos. Al menos nosotros no. ¿Cómo podemos reconocer estas? Fácil. Dice esdrújulas, sobreesdrújulas, esdrújulas, graves y agudas. Sega, si quieren. Pero suficiente con que sepan la aguda, ya saben todo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Lleva la última sílaba, en lo último, acá hacia el final. Lleva la mayor fuerza de voz. Ojo, la mayor fuerza de voz. Alfiler. Pero ¿qué nos dice la regla de las agudas? Que no se tildan, prohibido tildar. A ver, de nuevo vamos a hacer ya. Cuando no se tildan las agudas, prohibido tildar. Así, no, así no es, ¿no? Sería así. Vamos a poner uno más bonito. Ya, prohibido Hola, ¿qué pasó? No puede ser. Algo pasa. Algo pasa. Muy bien, sigamos. Había un infiltrado. Entonces, están prohibidos. Perdón. Están prohibidos tildar cuando terminen en cualquier consonante. No sé cómo poner esto. A ver. Mejor acá. En cualquier consonante. Se puede tildar entonces. Se tilda cuando termina en N, S o vocal. Esas son las agudas. Las llanas, cuando no se tildan, todo lo contrario, ¿cierto? Las llanas o graves no se tildan cuando termina en N, S o vocal, ¿no es cierto? Wow. No tengo pulso, chicos, no tengo pulso. Vocal. Muy bien. Eso es en cuanto a las graves.
Y las agudas es lo contrario, se tildan en estas, ¿cierto? Muy bien, ese es el caso entonces. Las agudas se tildan en esto y estas no se tildan. Muy bien, eso sí conocen. Las agudas, por ejemplo, canción, lleva tilde porque termina en N. La llana, beso, está terminando en vocal, no se tilda. Conde termina en vocal, no se tilda. Muchacha termina en vocal, no se tilda. Mayor fuerza de voz en esta cha. Acá en con, acá en beso. Ahora, las esdrújulas y las sobresesdrújulas siempre se tildan. Eso, no, eso es ya obvio, lo saben. Tan solo que sepan una de estas, suficiente. Sepan dónde se ubica la mayor fuerza de voz y listo. Por ejemplo, ¿cómo pueden reconocer una palabra si está mal acentuada, mal tildada? Si yo digo, a ver, se me ocurre una palabra, a ver, para el nombre, palabra. Tú dices palabra, dices palabras o dices palabras. ¿Cuál es la correcta? La segunda que dije, ¿no es cierto? Porque palabras, no existe esa palabra para nosotros, no existe. La mayor fuerza está en la pa, pero no existe. Es una esdrújula, pero no existe, entonces está mal, pues. Si digo palabras, tampoco palabras, tampoco existe esa palabra. La mayor fuerza está en bras, no palabras, no. Palabras. Ah, entonces es una grave. Pero como termina en S, no lleva tilde. Listo. Así de sencillo. Muy bien. Listo, chicos, entonces. En cuanto a los ejercicios, hemos visto algunas cosas. Bueno, como saben, estas lo que son con alternativas. Eso va a estar en el formulario. En cuanto a esto, me estoy fijando, porque tienen que ustedes hacer, ¿qué dice? Tienen que leer este párrafo y ustedes, de acuerdo a este párrafo, hacer otro párrafo, crear otro párrafo con lo que está diciendo. Se está continuando, tienen que continuar lo que dice acá, con sus propias ideas. Bueno, ya. Esto también va a estar en el formulario. Uy, perdón. Esto también va a estar en el formulario, ¿listo? Esto de acá. Va a estar sencillo. No es necesario que también escriba, me manden. Eso va a estar en el formulario. También va a tener puntaje, pues obviamente. Aunque no creo. Sí, sí va a tener puntaje. Sí. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, chicos, cuídense. Está haciendo frío. Ya saben, este documento va a estar también en Classroom. No se olviden. Chao, chao.